Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía y la semana pasada, precisamente el día jueves por la madrugada, el Senado de la Nación aprobó una ley muy pero muy importante, una ley de atención integral para los pacientes que padecen el VIH. Es por eso que estamos en contacto a través de videollamada con Juan Carlos Quintana, el doctor Quintana, quien es el jefe del programa de infecciones por transmisión sexual, VIH y hepatitis virales. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Por favor, a vos por este tiempo. Juan Carlos, ¿qué significa para poder traducir a la gente la aprobación de esta nueva ley? Esta nueva ley tiene, ¿no es cierto?, varios aspectos, si se quiere, históricos, ¿no? En todo lo que es la historia de la epidemia del VIH en la Argentina. Hay que recordar que hacia el año 90 y 91 en Argentina se aprobó la Ley Nacional de SIDA, como se llamó en ese momento, con las características de una ley, digamos que inclusive hasta era evidentemente progresista, ¿no es cierto?, en ese momento de la epidemia y en ese momento del país y del mundo, en el contexto que se tenía en ese momento. A esto voy con que simplemente para marcar las diferencias con la nueva ley, ¿no? Ujú. En ese momento la ley ponía, digamos, en el tapete la obligación del Estado Nacional de hacerse cargo de la problemática del VIH en el país a través de el abordaje biológico y sanitario, básicamente, ¿no? Esos eran los aspectos que cubría y muy bien, digamos, ¿no? Ujú. Así que también hay que recordar que esa ley es el producto de la lucha de las organizaciones, en ese momento principalmente las organizaciones gay del país, que con su activismo, digamos, logran poner en la agenda pública y la sanción de esta ley. Nuevamente se da con esta nueva ley que se aprobó en esta semana una situación similar, pero con la ampliación, digamos, que incluye la mirada más allá de lo biológico y de lo médico, y que tiene que ver con la ampliación de derechos, obviamente, ¿no es cierto?, para la población con VIH en la Argentina. Así que también es producto de la lucha de las organizaciones, eso también hay que recordarlo. Claro. Así que incluye, además de los aspectos médicos y biológicos, aspectos sociales, de la educación y del acceso al trabajo, por ejemplo, muy interesantes. Claro, estamos hablando de un nuevo piso de derechos que prevé esta integración y también, por ejemplo, un marco de trabajo igualitario. Absolutamente, y la mención de integral, digamos, creo que resume, ¿no es cierto?, que trata de juntar todos los aspectos posibles, digamos, en el abordaje de la epidemia, que vuelvo a repetir, no es solamente desde el punto de vista médico, sino que además de garantizar el tratamiento, el acceso al diagnóstico, se trata de garantizar el acceso a la salud plenamente hablando, a la educación, al trabajo y también a los retiros, por ejemplo, como jubilaciones anticipadas, por ejemplo, en ese estilo, ¿no? Claro, estamos hablando de una persona, por ejemplo, en este caso de jubilación anticipada, que sea mayor de 50 años y que, por ejemplo, tenga 20 años de aporte. Se puede Es, retirar si demuestra efectivamente que se encuentra afectada por el VIH. Absolutamente, y eso, y también en situaciones, también hay que acordarse que contempla situaciones también con las hepatitis virales y con la tuberculosis, ¿no? Ujú. Que a veces la dejamos un poquito de lado, ¿no? El VIH siempre tiene como su marquesina propia, digamos, ¿no? Dentro de lo Claro, que son las infecciones. sin lugar a Y dudas. eso, y es importante sobre todo el tema de que haya 20 años de aporte. Esto lo digo y lo remarco porque ha habido inquietud, digamos, en mucha gente que me ha comentado que, decir, nuevamente una jubilación en este sentido. Pero acá hay dos aspectos. Uno, que hay 20 años de aporte por medio. Y en segundo lugar, que el VIH, y biológicamente y médicamente hablando, promueve, digamos, procesos de envejecimiento prematuro en las personas afectadas con el VIH. Así que no es menor ese dato de la jubilación anticipada. Claro, sin lugar a dudas es sumamente importante. También, además, esta nueva ley crea una comisión nacional, ¿sí?, que permite llevar adelante políticas públicas donde estén presentes todos los sectores, pero también un observatorio que permite identificar aquellas actitudes realmente que no son para nada beneficiosas en la sociedad y que busca quitar la estigmatización al momento de hablar de VIH.
Sí, eso es una de las cosas que todavía, digamos, ¿no es cierto?, se sigue peleando. El tema del estigma y la discriminación es una cuestión que muy negativa, obviamente, ¿no?, que han vivido las personas con VIH desde el primer momento de la epidemia, ya por los 80, en distintas intensidades, ¿no? Pero hoy todavía se siguen manteniendo y son, lamentablemente, y esto tiene que ver con encuestas que ha hecho el INADI en algún momento, no hace mucho, en que el estigma y la discriminación es principalmente de los organismos públicos, no es un dato menor tampoco. Digo como dato en el sentido de que tenemos que también planificar dónde vamos a trabajar este tema, ¿no? Así que eso es fundamental. Es una de las cuestiones, inclusive hoy por hoy, siendo una infección totalmente tratable, con medicamentos disponibles, si bien eso puede significar una disminución, digamos, en el riesgo de la enfermedad en sí, como enfermedad hablo, todavía el estigma y la discriminación es algo que tiene muchísimo peso en la vida de las personas con VIH. Claro, y en el caso de la Comisión Nacional también lo que prevé es la participación de todos los sectores, porque una ley puede ser muy bien redactada, pero si en la realidad la aplicación es prácticamente imposible, muy complicada, literalmente no sirve. Sí, eso por un lado y está bien, ¿no es cierto? En cuanto más interdisciplinario y cuanta más miradas existan, significa justamente respetar ese título de integral, ¿no? De integralidad para abordar esta temática. Además, nuestro país tiene una cuestión bastante, digamos, negativa que con el cumplimiento de las leyes, ¿no? O sea, que es como muchas veces uno siente como que hay un menú a la carta, ¿no? En muchos lugares donde se decide qué se respeta y qué no se respeta. Claro. Así que está bueno, digamos, tratar de tener todas las miradas y todos los consensos posibles. Sin lugar a dudas. Y por último, Juan Carlos, para hablar de cifras, por lo menos en los que se difundió en este último tiempo, 1 de cada 5 personas no sabe que tiene el virus y también 13 personas promedio fallecen por día, sea justamente por esta causa de no saber que adelante, están cursando este diagnóstico o, por ejemplo, por desidio por falta de atención. Sí, básicamente, digamos, siempre hay una sumatoria de cosas, sobre todo las infecciones de transmisión sexual en general, en la población suelen provocar, digamos, como miedos, vergüenzas, inclusive de asistir o de buscar la solución médica, ¿no? La solución de los sistemas de salud. Pero de todas maneras acá esa brecha, digamos, de la cantidad de gente que no conoce su diagnóstico o los diagnósticos tardíos, por suerte, si bien no se ha eliminado totalmente, que es el objetivo de la estrategia para abordar la epidemia, ha disminuido bastante en los últimos años, pero no lo suficiente. Así que todavía en ese aspecto hay que seguir trabajando y mucho para que el test llegue a la gente lo más cerca posible de donde vive, de donde está, que sea sin turnos, que sea totalmente accesible, digamos, y disponer en que la atención en la provincia, también en todos los lugares de la provincia, sea adecuada para este tipo de patología. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Juan Carlos, muchísimas gracias por este tiempo, por poder comentar este tema tan relevante para toda la sociedad y seguramente estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias a ustedes por el contacto nuevamente. Muy bien, así pasaba el doctor Juan Carlos Quintana. Él es el jefe del programa de infecciones de transmisión sexual, también de VIH y hepatitis virales. Continuamos con más información en Noticiero 9 al mediodía.